Yo debuté como periodista en 1983 durante el torneo de candidatos en Londres y mi primera entrevista con un ex campeón del mundo fue con Vasily Smyslov, quien a los 62 años había llegado a esas semifinales de candidatos contra el húngaro Rivli. Y recuerdo que en aquella entrevista la palabra, el concepto que más repetía Smyslov era armonía. En aquel momento en Londres había lógicamente dos semifinales. Por una parte, Kasparov contra Korchnoi, interesantísima por supuesto, pero ocurre que esas partidas de ese duelo, si bien fueron técnicamente muy interesantes por supuesto, pero ninguna de ellas, digamos, reúne la cantidad de belleza o de brillantez necesarias para figurar en este rincón de los inmortales. Por eso la partida que comento hoy es la de la otra semifinal. Smyslov tiene las blancas contra el húngaro Zoltán Rivli, uno de los 4 o 5 húngaros fortísimos que había en aquella época. Y como ven también, pues hay una típica posición del peón aislado. Este peón de D4 está aislado con sus pros y contras. Lógicamente, el hecho de que el peón esté aislado significa que hay líneas abiertas a sus lados, las columnas C y E, las diagonales para los alfiles blancos. El inconveniente es que, lógicamente, si el peón está aislado no se puede defender con otro peón y por tanto es débil, y además esta casilla D5 también es débil y ahí puede colocarse una pieza negra como este caballo actualmente que no puede ser expulsada con ningún peón. En realidad aquí se puede concluir que en esta partida las negras han salido muy bien de la apertura porque, como verán, tienen sus piezas francamente bien coordinadas. Pero bueno, Smyslov había sido campeón del mundo y seguía siendo un jugador fortísimo, de manera que busca un plan para aumentar precisamente la armonía de sus piezas, su concepto favorito. Y entonces juega alfil C4, enseguida verán ustedes para qué. Bien, aquí Rivli juega torre D8, jugada normal, es bueno defender ese caballo con una pieza mejor que con un peón y de paso se aumenta la presión sobre el punto, sobre el peón de D4. Smyslov juega caballo E2. Ahora lo que hizo Rivli está bien, pero se podía haber jugado de otro modo también. Se podía haber jugado caballo E7, atacando con 4 piezas el peón de D4, el caballo de D5 me refiero a E7, entonces habría 4 piezas atacando el peón de D4 y contra alfil E3 caballo F5 y habría 5 piezas atacando el peón de D4. El sabio Nimzowitsch, uno de los grandes teóricos de la historia del ajedrez, ya nos advirtió que la pieza bloqueadora de un peón aislado, es decir, el caballo de D5 en este caso, no debe moverse de la casilla bloqueadora salvo que tenga una razón muy poderosa. Pero es que en este caso la tenía porque el recurso de las blancas de avanzar ese peón no era posible por el gran control que tendrían las negras en todo momento. Sin embargo, lo que hizo Rivli tampoco está mal. Él jugó alfil D7, que sin duda es una jugada lógica para seguir el desarrollo, después con torre C8, etc. Y entonces ahora vemos cuál es la idea de Smyslov. Juega dama E4. La idea es cambiar el orden de la batería del alfil y la dama blancas en la diagonal que va de B1 a H7. Ahora quiere jugar alfil D3 para entrar con la dama dando jaque en H7. Bien, aquí había varias maneras de continuar y Rivli elige jugar caballo de C6 a E7 y contra alfil D3, aquí tenía 3 posibilidades y elige la más arriesgada. Las jugadas, digamos, sólidas hubieran sido caballo F5, que seguramente a Rivli no le gustó, por G4 y caballo D6, dama H7 jaque, pero en esa variante el rey tendría un buen refugio en la casilla E7. Ustedes pueden comprobarlo si quieren por su cuenta. La otra idea sería jugar caballo G6, siempre para evitar el jaque de la dama en H7, pero en ese caso supongo que a Rivli no le gustó
que ese caballo estaría alejándose de la lucha de los dos puntos neurálgicos de la posición, que son la casilla de 5, que ya hemos comentado, y el famoso peón aislado de D4. Y por eso Ribley, después de un cálculo bastante profundo, llega a la conclusión de que se puede permitir el lujo de que la dama blanca entre en H7 y juega alfil A4, tocando la torre de D1 y activando su última pieza menor. Continúa con dama H7 jaque, rey F8 y torre E1, a lo cual Ribley rápidamente juega alfil B5 para eliminar alguna de las piezas blancas que podrían contribuir a un ataque contra el rey. Y así sigue con alfil por B5 y dama por B5, y Smyslov se dispone a seguir atacando y juega caballo G3, ese caballo puede ir a E4, a H5, etc. Bien, las cosas se empiezan a poner cada vez más candentes en esta posición y Ribley juega caballo G6. Pero Smyslov aquí no comete el error, o la imprecisión, mejor dicho, de jugar caballo H5, que en principio tiene buen aspecto, porque entonces dama D3 serviría para defender de una manera compacta al rey negro y todo funcionaría bien. Y por eso Smyslov juega primero caballo E5. Ahora amenaza caballo H5 porque el caballo de E5 está batiendo la casilla D3. Por tanto, las negras tienen que tener bastante cuidado con eso y además, obviamente, se está amenazando tomar en G6 y tomar a su vez por parte de las negras en E5, desde luego no es una buena idea. Entonces las negras juegan caballo E7, defendiendo el caballo de G6, pero entonces la famosa armonía de Smyslov, este caballo de E5 y la dama en H7, están armonizados en su ataque indirecto sobre el punto, sobre el peón de F7. Por tanto, eso permite la combinación alfil por H6. Obviamente el alfil es incomestible por dama por F7, que sería mate. Bueno, hay que eliminar este caballo, caballo por E5, pero entonces en lugar de retomar el E5, Smyslov añade más leña al fuego y juega caballo H5. Ahora son tres piezas las que atacan en G7 y además el caballo de E5 sigue atacado. Por tanto, Ribley decide que ese caballo, digamos, muera matando, muera de forma rabiosa y da el jaque en F3 para debilitar el enroque de las blancas, dado que el caballo está perdido. Y entonces contra G por F3, solo ahora juega caballo F5 defendiendo por tercera vez el punto G7. Y contra caballo por F6, caballo por H6. Y es probable que en esta posición Ribley no se sintiera mal del todo. Al fin y al cabo, después de toda esta refriega de piezas que van y vienen, ha conseguido una posición que aparentemente parece defendible. Pero, una vez más, la armonía de Smyslov, esta jugada tan aparentemente inocente, D5, da un ataque mortal a las blancas. Obviamente no se debe tomar, no se puede tomar en D5 porque al abrir la columna E, el jaque de la dama en H8 sería mortal. Entonces, si no se puede tomar en D5, ¿qué se puede hacer con las blancas, con las negras, mejor dicho? Pues dama por B2, para que la dama pueda contribuir a la defensa atacando al caballo de F6. Pero fíjense cuál es el tema táctico final para el remate de Smyslov. Esta dama en B2 está indefensa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo van a aprovechar eso las blancas si la dama está tan alejada? Fíjense qué bonita combinación. Dama H8 jaque, rey E7 forzada, ahora torre por E6 jaque, ahora van a empezar a ver la idea. Hay que tomar la torre, F por E6, dama por G7 jaque, y ahora, ¿qué se puede hacer? Pues caballo F7, pero entonces D6 jaque, hay que tomar con la torre, y ahora caballo D5 jaque, y después de que las negras capturen el caballo,
dama por dama, y las blancas consiguen una ventaja de material decisiva. La partida continuó un poco más, pero en fin, el resto fue una cuestión técnica. En fin, lo que hay que resaltar una vez más es que Vasili Smyslov a los 62 años eliminó a Rivlin en las semifinales del torneo de candidatos y jugó la final al año siguiente, en el 84, contra Kasparov nada menos, y presentó, digamos, una digna resistencia y acabó perdiendo la final de candidatos a los 63 años.